Vamos a explicar lo que son tres conceptos. El primero, la formación integral, el segundo, educación y el tercero, deporte, que en este tercero nos vamos a basar durante todo el video. El primero es la formación integral, el cual se entiende como un ejercicio institucional y colectivo en el que se involucra el riesgo del conocimiento. Esto hace una infinidad de preguntas y de interrogantes que responden de manera permanente por lo que es la condición humana. Dentro de esta condición humana podemos definir lo que es la educación, que es un proceso de facilitar el aprendizaje, ya sea por medio de la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hasta hábitos de un grupo de personas. Gracias a este tema de la educación, entendemos el deporte como una práctica de actividad física que es básicamente de carácter competitivo y que gracias al tema de la educación y de la práctica mejora su condición física o la condición física del individuo. Ahora, es muy importante entender el deporte como una circunstancia histórica, sobre todo dentro de nuestro país. Podemos decir o resumir que el deporte tiene su inicio desde la Ley 80 de los profesores Alberto Gómez Moreno y Luis Alberto Parra Parra, que nacen de su libro de la historia de la educación física en Colombia como profesión de 1936 a 1986, titulado 50 años de oro. Entendemos que el doctor Carlos Uribe Echeverry, el 10 de septiembre de 1925, realiza un conversatorio en lo que es la Cámara de Representantes y expone los motivos de la importancia de la Ley 80. Sin embargo, no fue hasta que el doctor Echeverry, en ese entonces un diplomático de Colombia en el Uruguay, logró vincularse y cambiar ideas y conceptos con la Comisión Nacional de Educación Física del país de Uruguay y se crea entonces lo que es la Carta Magna de la Educación Física en Colombia. La Ley 80 creó la Comisión Nacional de la Educación Física y se establecen las funciones de dirigir al deporte nacional. Gracias a ello nace lo que se conoce como las asociaciones deportivas, las plazas de deporte, y se logra proyectar lo que es el Plan Nacional de Educación, lo cual logró crear la sección de educación física en el Ministerio de la Instrucción Pública, así como las comisiones departamentales de la educación física. Es hasta el 22 de diciembre de 1928 que el profesor Júez organiza las primeras Olimpiadas Nacionales. Estas terminaron el 10 de enero de 1929 y se convirtió en las disciplinas de fútbol, ajedrez, ciclismo, béisbol, baloncesto y atletismo. Es hasta el año de 1928 por decreto número 710 cuando se fija el primer pensión de educación física en Colombia. No es hasta 1935 en que se presenta al Ministerio de Educación y al Congreso de la República un proyecto que se manifiesta por la creación del Instituto de Educación Física. Es hasta 1936 que el Gobierno Nacional acoge esta idea y es entonces cuando se contrata al profesor chileno Candelario Sepúlveda Lafuente como organizador, como director técnico del Ministerio de Educación Nacional. Fue en agosto de 1936 donde se realiza la primera capacitación para profesores en educación física y dentro de eso responden al llamado 180 personas, profesores y a su vez lo que son tenientes y policías. Todos los materiales que se necesitaron para realizar el curso fueron traídos desde Chile. En 1945 se establece el plan de estudios en las escuelas normales donde se decreta 3 horas de educación física semanales. En 1946, por primera vez, los Juegos Centroamericanos y del Caribe son organizados en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Entre 1951 y 1953 crea una nueva crisis para la educación física, ya que piden ordenar trasladar la Escuela Normal del Deporte que estaba en Tunja, y para este año lo que es la Escuela Normal de masculina y femenina queda suspendida ante la Comisión Nacional de Educación Física, la Dirección Nacional de Educación Física, el INEF y las comisiones departamentales de la educación física. Gracias a esto, después se crea por decreto 1052 de 1952 la Escuela Nacional de Educación Física, que es dependiente de lo que es el Ministerio del Deporte. Es hasta 1968 en decreto 2743 que se crea lo que es el Consejo Nacional de la Juventud y el Deporte y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, conocido como Coldeportes. Entre sus funciones estaba asesorar al gobierno nacional pues en el tema del desarrollo y evaluación de la política sobre el bienestar y recreación a la juventud junto con el fomento de la educación física y el deporte nacional. Después de esto, las
instituciones de educación superior son conscientes de la importancia pues, de desarrollar nuevos profesores para que ayuden en el tema de la educación física. Así que es en 1969 que la Universidad de Antioquia inicia la licenciatura en educación física, la Universidad de Pamplona en 1970 a nivel técnico y en 1972 pues a nivel más formal. Se autoriza la licenciatura a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en 1971 la Corporación Unicosta de Barranquilla. A su vez, lo que fue en los años de 1972 para la Universidad Central del Valle del Cauca y la Universidad del Valle, junto en 1975 con el Instituto Universitario Surcolombiano. Gracias a ello, pues la educación física empieza a florecer. Colombia volvió a hacerse tiempo después de suramericanos, de centroamericanos y del Caribe. Empieza la formación académica en la Escuela Nacional de Entrenadores como decreto 3115 en 1984 y en el último año tenemos la mejor participación de los Juegos Olímpicos y a su vez cambia en tema de gobierno por el posicionamiento como la nueva ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, en la presidencia de Petro. Ella logra posicionarse el 6 de marzo de 2023, es una estudiante de educación física de la Universidad Pedagógica, lleva como siendo profesora 14 años dentro de la universidad, tiene un magíster de educación y tiene un doctorado en estudios sociales de la Universidad del Externado. Dando como relación a la ministra Astrid, en relación al tema del programa de gobierno que tiene Gustavo Petro, que fue dicho en el 2022. Dentro de esto identificamos la primera vez que dentro de su discurso el presidente Petro habla sobre lo que es educación, la educación física y el deporte. La educación, el primer discurso lo hace en las Naciones Unidas el 19 de septiembre del 2022, mientras que el 27 de septiembre del 2023 entrega el pabellón nacional a atletas que van a competir en sudamericanos y reconoce de manera pública y en un acto simbólico del deporte, su discurso y la importancia que tiene el deporte, a su vez como proveedor de paz en un acto simbólico que hizo en la obra del Estadio Buenaventura el presente año. Cabe recalcar que dentro del programa de gobierno de Gustavo Petro tiene ciertas características que le ayudan a entender la importancia como tal del deporte. El primero es el tema de salud y bienestar por las pensiones que necesitan las personas de tercera edad. La segunda es la educación pública, universidad gratuita y de alta calidad. La tercera es movilización cultural y deportiva por la paz. Tenemos un apartado de economía, el cual hace para la tierra, para la gente y producción de alimentos sostenibles. Tenemos los derechos de la naturaleza y ordenamiento del territorio alrededor del agua, que acá se recalca lo que es no al fracking. Las adaptaciones de reducir los efectos de cambio climático, tener casa es un derecho. Y en tema de la política, que es una política transparente que le da poder a la gente y con ello la justicia independiente y libre de presiones políticas, que se va a basar bajo la seguridad de vivir sin miedo y con libertad y un país diverso y multicolor que supera la discriminación. Se va a dignificar a las poblaciones más excluidas, pueblos indígenas, afrodescendientes y protagonistas de la Colombia humana. Gracias.